Policías corruptos incriminaron a un adolescente inocente. Ahora ese adolescente es un juez que busca justicia. Cuando el juez Xavier Reed condena a un policía, su pasado vuelve para atormentarlo. Le roban sus registros, su familia está amenazada y un encubrimiento mortal queda al descubierto. Los mismos hombres que lo incriminaron hace años harán cualquier cosa para silenciarlo. Pero esta vez, Red tiene poder y estaba sentado detrás del pesado banco de madera, con voz firme mientras leía las últimas palabras de su decisión. Culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló. Jadeos, gritos y murmullos enojados chocaron con vítores de alivio. Los flashes de las cámaras iluminaron el espacio mientras los reporteros se apresuraban a capturar. Estaba sentado inmóvil en la mesa de la defensa. Apretó la mandíbula. Su abogado le puso una mano en el hombro y le susurró algo, pero la fría mirada del oficial permaneció fija en el juez. Reed sintió el peso de la decisión instalarse en su pecho. Había hecho lo correcto. La ley había hablado. Pero la verdad rara vez llega sin un precio. Fuera del juzgado, las calles, algunos gritando por justicia, otros llamando a Reed una vergüenza. Los carteles se agitaron. La policía formó líneas apretadas con equipo antidisturbios observando. Los presentadores de noticias recitaban titulares. Condena histórica en caso de brutalidad policial, el juez Reed desafía la presión, una ciudad dividida. De regreso a casa, Reed se había vuelto impredecible. Su esposa, Dana, estaba sentada en el sofá, mirando la pantalla de televisión donde los expertos en noticias debatían su decisión. Su hijo adolescente, Malcolm, hojeó su teléfono con el rostro tenso con algo entre ira y miedo. «Están diciendo que tu carrera ha terminado», dijo Dana en voz baja. «Me llamarán cosas peores antes de que esto termine», respondió Reed dejando su maletín. Él le apretó la mano. Sabíamos que esto no sería fácil. Malcolm arrojó su teléfono sobre la mesa. «No eres solo tú. Los niños en la escuela están hablando. Algunos piensan que hiciste lo correcto. Otros dicen que simplemente arruinaste la vida de un buen policía». No siempre es fácil de escuchar. Los puños de Malcolm se apretaron. Sí, bueno, a algunas personas no les importa la verdad. Esa noche llegó la primera carta. Un sobre sencillo. Sin dirección de remitente. La letra era irregular y apresurada. Crees que eres intocable, pero sabemos dónde duermes. Reed lo leyó 2 veces, luego lo dobló y lo dejó a un lado. Había recibido correos de odio antes. Pasaban los días, las cartas seguían llegando. Cada uno peor que el anterior. Traidor. Te arrepentirás de esto. Tu familia no está a salvo. Dana encontró uno escondido debajo del limpiaparabrisas. Malcolm descubrió otro, deslizado hasta la mitad de la puerta principal. Entonces, una noche, el cristal se hizo añicos. El ruido hizo que Reed se incorporara de golpe en la cama. Un estrépito resonó de golpe al final del pasillo. «¡Papá!», llamó. Reed corrió. Dana ya estaba delante de él, acercando a Malcolm. La ventana de la sala estaba hecha pedazos, fragmentos esparcidos por el suelo. En el centro de la habitación había un ladrillo. Pegado a él había una nota. «Sabemos quién eres». El pulso de Reed latía con fuerza en sus oídos. «Ya es suficiente. Voy a llamar a la policía». Dio vueltas en las manos. «Esto no se trata solo del juicio, ¿verdad?». Reed volvió a estudiar la nota. Algo al respecto se sentía diferente. Las palabras no fueron solo de enojo, sino que fueron calculadas y dirigidas. Quien envió esto no solo quería asustarlo, querían que él entendiera. A la mañana siguiente, Reed llegó al juzgado bajo la atenta mirada de los periodistas. Las preguntas surgieron de todos lados. ¿Te arrepientes de tu decisión? Él los ignoró y entró sin decir una palabra. El aire del interior se sentía más pesado. Las conversaciones se callaron a su paso. Cuando llegó a su oficina, una voz lo detuvo. «Te has hecho enemigos en las altas esferas». El juez Thomas Wilkes estaba en el pasillo con expresión ilegible. El juez mayor se inclinó ligeramente y bajó. «No lo es. Hay personas que no olvidan. Y no perdonan». Reed no se inmutó. Entonces no deberían infringir la ley. Wilkes suspiró y se hizo a un lado. «Ten cuidado, Xavier». Reed entró en su oficina y cerró la puerta. Su escritorio estaba lleno de expedientes de casos, pero una carpeta estaba aparte. Un grueso sobre Manila sellado. Sin nombre, sin marcas. Lo recogió escrito en el frente. En el interior encontró un expediente que no había visto en décadas. El suyo. La habitación se volvió borrosa por un momento mientras miraba las páginas. Las palabras le saltaron a la vista. Robo. Resistirse al arresto. Asalto a un oficial.
Tenía otra vez 17 años, y su rostro estaba presionado contra el frío pavimento mientras los oficiales gritaban órdenes por las esposas demasiado apretadas. El resplandor fluorescente de las luces de la estación, el sonido de la voz temblorosa de su madre mientras suplicaba por su liberación. Su nombre había sido limpiado. Los cargos desestimados. Un error, lo habían llamado. Pero alguien lo había desenterrado. Y dejó una nota dentro. Vuelva a abrir el pasado o lo haremos por usted. Un agudo timbre de su teléfono. Él respondió. Una voz distorsionada, plana. No lo olvidamos, Xavier. Tú tampoco deberías hacerlo. La línea se cortó. Reed bajó el teléfono. Las amenazas ya no se referían a Cross, eran personales. Quienquiera que estuviera detrás de esto no buscaba justicia. Estaban detrás de él. Al día siguiente, Reed aparcó frente a la oficina de Marcus Tate, agarrando con fuerza desde la infancia, el que luchó para que se borrara su historial. Si alguien podía ayudarlo a comprender lo que estaba pasando, era Marcus. Una vez dentro, Marcus se reclinó en su silla y estudió el expediente que Reed había colocado sobre su escritorio. Si alguien está investigando tu pasado, no busca justicia. Busca destruirte. Reed asintió. Entonces necesito saber quién está detrás de esto. El teléfono de Reed vibró. Un mensaje de texto. Una foto de su coche, destrozado con pintura en aerosol roja. Juez negro corrupto. Su estómago se apretó. Momentos después, llegó otro mensaje. Una foto del coche de su hijo masón, el parachoques trasero arrugado y las marcas de derrape visibles detrás. El título decía, no fue un accidente. Reed se puso de pie abruptamente. Lo están haciendo personal. Marco frunció el ceño. Debes tener cuidado en quién confías. ¿Sabes quién procesó tu caso en aquel entonces? Walter Langston. Y ahora es uno de los jueces más poderosos de esta ciudad. La respiración de Reed se hizo lenta, y el abogado defensor de Cross, Víctor Graves, ha estado trabajando con Langston durante años. No se trata solo de Cross. Apareció en la pantalla de su teléfono. No confíes en Langston. Él te tendió una trampa entonces. Lo hará de nuevo. Reed sintió que el peso de la advertencia se apoderaba de él. Si Langston había estado involucrado en enterrar su pasado una vez, no se sabía hasta dónde llegaría ahora. Pero Reed necesitaba respuestas y esperar no era una opción. Se volvió hacia Marcus. Necesito todo lo que puedas encontrar en Reed lo observó atentamente. La forma en que Langston se ajustó los gemelos. La forma en que su boca se curvaba ligeramente en la comisura. Había algo extraño en su tono, como si estuviera esperando que Reed mordiera el anzuelo. Tú eras el fiscal. Era tu caso, dijo Reed, manteniendo la voz tranquila. Eso no es algo que un hombre olvide. Langston se reclinó y sacudió ligeramente. ¿Se quedan conmigo? He procesado a cientos miles. Pero lo entiendo, Xavier. Crees que alguien viene tras de ti y quieres respuestas. Ojalá pudiera ayudar. Realmente las quiero. Las palabras fueron suaves, demasiado fáciles. Reed no se los creyó ni por un segundo. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo tu nombre? Preguntó Reed, colocando un artículo de noticias impreso sobre el escritorio. Apenas había terminado la escuela secundaria. El rostro de Langston apenas cambió, pero sus dedos se detuvieron brevemente sobre su reloj. ¿Cross? No tuve nada que ver con que se convirtiera en policía. Era solo un niño en un programa de extensión comunitaria. Le estreché la mano a muchos niños en ese entonces. Reed podía sentir que Langston se acercaba. No recibiría nada más de él hoy. Langston asintió con una sonrisa educada. Por supuesto. Reed se fue, su instinto le decía que la conversación había sido un desperdicio, hasta que salió y revisó su teléfono. Un único mensaje apareció en su pantalla. No confíes en él. Él te tendió una trampa entonces. Lo hará de nuevo. Miró a su alrededor. No hay nadie sospechoso a la vista. Pero no hay señales de quién lo había enviado. Esa noche, Reed llegó a casa y encontró a Dana esperándolo con los brazos cruzados. Necesitamos hablar. Ella lo llevó a su dormitorio, donde la puerta del armario estaba abierta. La caja fuerte todavía estaba en su lugar, pero la puerta estaba entreabierta. No lo abrí, dijo. No falta nada valioso, ni joyas ni dinero. Pero mira lo que ha desaparecido. Había mantenido bajo llave registros antiguos, documentos legales, fotografías personales, habían desaparecido. Quien hizo esto no quería dinero en efectivo, dijo Dana. Querían algo sobre ti. Reed se recostó y se pasó una mano por la cara. Se llevaron mis registros de infancia. Mi historial legal. Esto no es un robo al azar. Alguien quiere desenterrar mi pasado.
Antes de que Dana Se pudiera movió responder, rápidamente, sonó el comprobando timbre. la mirilla, el porche vacío. Abrió la puerta justo a tiempo para ver un pequeño paquete marrón sobre el tapete de bienvenida. No había remitente. Lo llevó adentro y lo abrió. Dentro había una pequeña unidad USB. Tenía pegada una nota. Antes de ser juez, era un convicto. Reed conectó el disco a su computadora portátil con las manos firmes a pesar del nudo que se le formaba en la pantalla. Presionó reproducir. Una imagen granulada llenó la pantalla. Una celda de detención de una comisaría de policía. Una versión más joven de sí mismo, de unos 17 años, esposada a una silla. Tenía el labio roto y la sangre le corría por la barbilla. Dos figuras estaban frente a él. Uno de ellos era Walter Langston, más joven pero inconfundible, vestido con uniforme de cadete de policía. El audio crepitó. ¿Crees que vas a salir de esto? La voz de Langston, cruel y divertida. No eres más que otro punk al que pillaron. No tienes segundas oportunidades. Cross se rió y dio un paso adelante. Al momento siguiente, su puño conectó con las costillas del adolescente Red. Un gruñido agudo escapó de los altavoces. Sonriendo. Langston no Red detuvo el vídeo y miró la imagen congelada en la pantalla. ¿Javier? Dana susurró, su voz tensa. ¿Qué? ¿Qué es esto? Red cerró la computadora portátil lentamente. Es una prueba. Prueba de que Langston y Cross llevaban décadas trabajando juntos. Prueba de que su injusta detención nunca había sido un error. Prueba de que lo que estaba sucediendo ahora no se trataba solo de venganza. A su lado y le agarró el brazo. ¿Quién lo envió? ¿Qué quieren? El teléfono de Red volvió a sonar. Otro mensaje. Un nuevo número. Puedes enterrar la verdad, pero no puedes matarla. Red exhaló. Esto no se trataba solo de él. Alguien le estaba tendiendo una trampa, tratando de incriminarlo, arruinarlo. Red no perdió el tiempo llamando frente al otro en un restaurante tranquilo en las afueras de la ciudad. Marcus escuchó atentamente mientras Red exponía todo. Langston, Cross, el robo, el vídeo. Esto es más grande de lo que pensaba, murmuró Marcus, pero quizás conozca a alguien que pueda ayudar. Una hora más tarde estaban llamando a la puerta de una pequeña casa en una zona con las sienes canas, abrió la puerta. Harold Denton, ex policía. Los ojos de Denton se oscurecieron cuando vio a Red. Sabía que este día llegaría. Entra. Una vez dentro, Denton encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. Estuve allí esa noche, admitió. Fuiste un chivo expiatorio. Langston y su gente necesitaban una condena rápida para encubrir el error de un policía. Red se inclinó, exhaló lentamente. El padre de Damien Cross. No era solo un policía, era uno de los aliados más cercanos de Langston. Mató a un adolescente negro a sangre fría. Sin arma. Sin motivo. Simplemente lo mató a tiros. La ciudad lo enterró. Y necesitaban a alguien a quien culpar. Ese alguien eras tú. Red se sentó en silencio, absorbiendo la verdad. Y ahora vienen tras de mí porque fallé en contra de Cross. Denton asintió. Ellos protegen a los suyos, Xavier. Siempre lo han hecho. Siempre lo harán. Reed se puso de pie. Necesito pruebas. Algo oficial. Denton vaciló y luego asintió. Puede que quede algo en los archivos. Lo buscaré. Pero si hago esto, seré hombre muerto. Reed le tomó el hombro. La mañana siguiente, estás haciendo la llamada. Denton estaba muerto. Las noticias afirmaban que se trataba de un suicidio, pero Reed lo sabía mejor. Entonces su teléfono volvió a sonar. Un mensaje. Tu hijo es el siguiente. Las palabras en la pantalla se grabaron en su mente. Agarró su abrigo, ignorando las frenéticas preguntas de Dana. Mason ha desaparecido, dijo con voz firme a pesar de la tormenta. Las puertas cerradas. Dana tomó su brazo. Javier, su teléfono sonó. Un número bloqueado. Él respondió. ¿Dónde está? Una voz, baja y suave. Ven solo. El mismo lugar donde te arrestaron hace años. Lo recuerdas, ¿no? La llamada se cortó. Red se quedó congelado durante medio segundo. El antiguo recinto. Abandonado durante años, pero de alguna manera sigue siendo parte de sus guardó el arma en el cinturón antes de salir a la noche. El edificio tenía peor aspecto que hace décadas. Las puertas de entrada colgaban de sus marcos y las ventanas estaban destrozadas. No solo estaba abandonado, lo habían dejado pudrirse. Entró Reed. Una única luz del techo parpadeaba débilmente en la sala principal. Mason estaba sentado en el centro de la habitación, atado y sangre seca le marcó la sien. Estaba respirando, consciente. Eso era todo lo que Reed necesitaba ver antes de centrar su atención en los hombres que lo rodeaban. Langston. Tumbas.
Reed no reconoció a dos agentes uniformados, pero su postura y sus sonrisas lo decían todo. No estaban aquí para negociar. Se suponía que nunca llegarías tan lejos. ¿Toda tu carrera? Se basó en una mentira. Tuviste suerte, Xavier. Y ahora vas a hacer lo correcto. Reed apretó los puños. Si se trata de Cross, ya perdiste. Él era culpable. La ley habló. Langston dejó escapar una suave risita. Esto nunca se trató de Cross. Se trata de mantener el orden. Mantener el poder. El sistema solo funciona cuando personas como tú permanecen en su lugar. Pero tenías que ir y hacer un desastre. Él asintió con la cabeza hacia Graves, quien dio un paso adelante sosteniendo una carpeta. Desacredite públicamente su decisión. Diga que estuvo comprometido. Que se arrepiente de su decisión. Haga eso y su hijo se irá de aquí. Reed tomó la carpeta y la abrió. Una declaración escrita previamente. Debía decir que había cometido un error, que la condena tenía motivaciones políticas. Esa cruz era inocente. Mason se removió en su silla con la voz ronca. Lo miró y luego Papá volvió a mirar a Langston. ¿Y si no lo hago? Langston sacó una pistola de su abrigo. Entonces tu hijo muere aquí mismo. Reed lo miró fijamente, obligándose a mantener la calma. Sus manos permanecieron firmes mientras buscaba en su bolsillo. Los hombres de Langston se pusieron tensos, pero Reed solo sacó su teléfono. Langston sonrió. ¿Estás tratando de pedir ayuda? Eso no funcionará. Ligeramente el teléfono lo suficiente para que Langston viera la luz roja parpadeante en la pantalla. Vivir. Toda la conversación se había transmitido. Estaciones de noticias. Redes sociales. Millones estaban mirando. La sonrisa de Langston desapareció. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. De uno de sus cinturones sonó el crujido de una radio policial. Afuera sonaron las sirenas. Langston levantó el arma hacia Mason. Yo todavía. Estallaron disparos. Reed se abalanzó, tirando la silla de Mason a un lado mientras las balas volaban. Uno de los oficiales cayó. Graves se escondió detrás de un escritorio. Langston retrocedió tambaleándose, agarrándose el brazo. Las puertas se abrieron de golpe. Los agentes SWAT irrumpieron. Reed protegió a Mason mientras se desarrollaba el caos. Más disparos, gritos, después, cuerpos cayendo al suelo. Langston y Graves yacían boca abajo esposados. Se llevaban a rastras a los agentes que les habían ayudado. La ciudad entera acababa de ser testigo de la caída de hombres que habían controlado el sistema de justicia durante décadas. Mason miró a Reed. ¿Papá? Reed lo desató y lo abrazó brevemente antes de ayudarlo a levantarse. Nos vamos a casa. El juicio que siguió, otros funcionarios de alto rango fueron condenados. La verdad salió a la luz. El padre de Cross era un asesino protegido por el sistema. El arresto injusto de Reed había sido parte de un encubrimiento que llevaba décadas. Afuera del juzgado, el público se agolpaba. Algunos indignados, otros aliviados. Algunos cuestionan hasta qué punto llegó la corrupción. Días después, Reed se sentaba sobre su escritorio intacto. Pasó los dedos por la madera, su mente en silencio por primera vez en semanas. Dana entró, dejando una taza de café a su lado. ¿Lo hiciste? Reed exhaló y la miró. No ha terminado. Nunca lo será. La justicia no se trata solo de fallos. Se trata de resistir el peso de la historia misma. Dana puso una mano sobre la suya y le dijo que siguiera de pie.